Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del Año Santo 2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Esto es una entrevista radial del 2018, en donde el ahora presidente Milei decía a unos periodistas que le van haciendo el juego porque parecen estar de acuerdo con él, algo que él sigue usando hasta el día de hoy, que es lo siguiente. Él dice de manera clara, no como una metáfora, de que él está dispuesto a dividir Argentina del norte y Argentina del sur. ¿Sí? Ahora lo vas a escuchar, ¿Y por qué dice esto? Bueno, él se basa en lo que es en realidad es una novela. Dice, habla de la rebelión de Atlas, ¿no? Como ese dios de la mitología griega que mantiene el mundo, y un día se da cuenta de que no tiene que hacer tanta fuerza porque no hace falta estar manteniendo al mundo. Y se escribe una novela sobre eso, en donde es como la novela preferida de los anarcocapitalistas como Milei, porque dividen un espacio geográfico en dos, en donde las personas que tienen esta iniciativa vinculada al sector privado se quedan con una parte de un territorio, y los que prefieren un estado más grande se quedan con otro y parten un territorio al medio. Utilizando ese concepto de la rebelión de Atlas, que ya te digo, es una novela yanqui, por si no la leíste, escrita en la década del 50 o del 60, pero sí muy famosa, novela, ficción. Milei la toma y dice, acá podemos llegar a hacer eso. Porque aparte él se cree como un tipo como ilustrado, como que ha leído mucho, y se le nota, ¿no?, a la gente ignorante que en realidad tiene un marco teórico en donde no se puede salir una palabrita hacia un lado o hacia el otro porque enseguida hace agua. Y entonces lo entrevistan y, utilizando esa metáfora, el tipo dice realmente, nosotros podemos quedarnos con la parte más agreste de la República Argentina y le daríamos al resto de la gente la otra, o sea, la pampa húmeda, la parte más fértil, y nosotros seguiríamos siendo más prósperos. E incluso la debacle total para ellos sería tener que venir de nuestro lado de Argentina a venir a pedirnos trabajo. Te invito a que lo escuches.
separé un fragmento, pero creo que hay 5 minutos interesantes para que compartamos. Estoy muy atento a los mensajes por si no se llega a escuchar bien o algo. Argentina ha sido copada por 4, 5, 10 capitostes que efectivamente ejercen la fuerza bruta y ante la mera insinuación de volver a Alberdi te queman el país. Bueno, entonces ahí, digamos, ahora, digamos, es más complicado, digamos, hacer la argumentación. Digamos. La primera alternativa es, bueno, ok, Dios, yo ya lo propuse, planteemos la rebelión de Atlas, separemos la Argentina del norte de la Argentina del sur, dale a los parásitos la parte que más quieran, no importa, total, digamos, los que sabemos cómo producir riqueza no vamos a tener problema. Y a los parásitos, por más que le des las riquezas, o sea, las van a quemar, porque son parásitos. Con lo cual, o sea, esa es una posibilidad, digamos, o sea, dejar los parásitos de un lado, digo, ¿qué es la idea de la rebelión de Atlas? ¿Sí? Y, digamos, o sea, ok, que uno de nosotros se ponga la bandera de John Galt y propongamos separar este país. Vas a ver a dónde quedan todos los parásitos. ¿Estás en algo de eso con tu Tour de la Libertad? Bueno, digamos, mi Tour de la Libertad tiene que ver con, digamos, volver a los valores de Alberdi, ¿sí? Pero, digamos, te animás, como no tuve la suerte de ver ninguno, te lo pregunto, ¿te animás a llegar tan lejos de decir, bueno, muchachos, armemos 2 Argentinas? Estoy convencido que tendríamos que separar el país. O sea, si las bestias no van a dejar en paz a los que quieren vivir del fruto de su trabajo, que quieren vivir con igualdad ante la ley, no quieren apropiarse y robar el fruto del trabajo ajeno, bueno, separemos el país. Los que queremos es Argentina liberal, ¿sí? Digamos, y los que quieren la Argentina socialista, y vamos a ver a dónde van. Mirá, ya ha pasado eso. Javi, ¿no? Digamos, ha pasado con Corea, ¿no? Digamos, claro. ¿cómo le fue a Corea del Norte, cómo le fue a Corea del Sur? Sí, yo lo que pasa, mirá cómo le fue a Hungría. Lo que pasa, viste, el otro día, disculpame que te interrumpí, Charlie, pero viene a cuento porque viste que el otro día los actores, los artistas, digamos, reunieron a una gente allí en el Obelisco el 9 de julio bajo el lema "La patria no se rinde". Y yo creo que precisamente ese es el problema, que la patria no se rinde. Porque si se rindiera ante la evidencia, como se rindió la Unión Soviética, como se rindió China, como se rindió Vietnam, como se rindió Chile en su momento, y a lo mejor nos iría mejor como les empezó a ir mejor a esos países. El problema justamente es que la patria no se rinde. ¿Sabés lo que sería lo más interesante? Que si se hiciera la división que yo propongo, la prosperidad del lado liberal sería tan grande que los actores querrían pasarse del otro lado para vender, digamos, sus servicios. Porque del otro lado estarían cagados de hambre y reprimidos bajo la bota opresora de algún dictador suelo. Javier, yo lo dije alguna vez, yo daría, y es lo que vos acabas de decir, me quedo con la parte más árida, menos productiva de la Argentina, pero divido de esta forma: los que están con el Che Guevara, con el Estado Grande, con toda esta historieta de este lado, y los que pensamos en ser un país como cualquiera en el mundo, donde no hay nada que inventar, nos vamos del otro, a ver a quién le va mejor. No, pero a ver, digo, de vuelta, porque esto, digamos, piensa, ¿no? Digamos, de los recursos, ¿no? Todas esas cosas. Mirá lo que es Japón, es una isla de tierra, claro. Sin embargo, digamos, tenían un PIB per cápita más chico que el nuestro en el año 70. Mira dónde están ellos, mira dónde estamos nosotros. Javi, bueno, con el la justicia social duplicamos el tamaño del Estado agregado, o el Estado Nacional lo triplicamos y se duplicamos la cantidad de pobres. Está claro dónde está el negocio. Contámelo en un político pobre. Bueno, importante ver este tipo de cosas para dimensionar lo que estamos hablando y entender también de dónde vienen, ¿sí? Estos tipos de discursos de los funcionarios de Milei, por qué los eligen, por qué no tienen vergüenza de decir ese tipo de cosas. Y es que
en sus propios círculos estas cosas son tan comunes de hablar que ni ellos creen todavía que hayan podido llegar a la presidencia con un tipo que en campaña haya dicho estas cosas, que en campaña dice que su horizonte político fue Margaret Thatcher, ¿sí? Genocida del crimen de guerra del crucero Ara General Belgrano en las Malvinas, de Winston Churchill, que odiaba a la República Argentina y siempre quería verla sucumbir. Y esa es la gran derrota, en definitiva, que hay que reconocer que esto lo dijeron en campaña, lo dijeron en todos los años anteriores a ser presidente y ahora simplemente lo están llevando adelante. Por eso en algún momento nos cabrá otro debate de qué opinamos, ¿no? De las personas que votaron por Milei. ¿Qué pensarán esas personas de sus propios padres y abuelos que ahora no tienen para comprar los remedios y que se sabía que eso iba a ser así, de esa manera? Te quiero compartir para que veas que no fue algo aislado, uno mucho más cortito, pero de, vamos a decir, televisión, donde hay video y todo, y el tipo mira la cámara, dura menos de 2 minutos y mantiene esa estructura discursiva de dividir la Argentina. Mirá. Existe tal cosa como un almuerzo gratis. Vos cada vez que das un derecho, alguien lo tiene que pagar. Entonces, si alguien lo paga, están creyendo que ellos son seres superiores al resto, que es el que está pagando el derecho. Entonces, la pregunta acá es muy fácil. ¿Vos creés que tenés un derecho sobre el resto de los ciudadanos? Muy fácil. Es decir, porque entonces vamos a ver quién es el verdaderamente totalitario. ¿Quién es el que se cree verdaderamente más? ¿No? Digo, porque si se creen que tienen derechos sobre el resto de los ciudadanos, significa que se creen que son más importantes que el resto. Porque hay gente que dice, no, bueno, pero yo con Cristina estaba mejor. Sí, claro, vos estabas mejor porque estabas expropiando a otro, ¿sí? Entonces, digamos, lo que hacía Cristina era robar a otro para dártelo a vos. Es decir, en el fondo, lo que hay que preguntarse es, ¿nosotros estamos frente a una sociedad de saqueadores? Porque esto ya lo explicaba John Stuart Mill, cuando la gente se preocupa tanto por la igualdad por encima de la libertad, se convierte en una sociedad de saqueadores, entonces el destino de este país es la ruina. Entonces yo te digo, si vamos a un caso de esto, yo propongo, pero lo propongo, a ver, ¿dónde está la cámara acá? Propongo ir a un equilibrio como la rebelión de Atlas, separar el país entre los vagos parásitos que viven, de los que nos rompemos el traste laburando y los que laburamos. Vamos a ver a dónde llegan los parásitos que no hacen nada sin que nosotros paguemos esa cuenta. ¿Qué tal? ¿Sí? Por si pensabas que lo otro había sido como, vamos a decir, una expresión que dio sin pensar demasiado en algún momento. Están llevando adelante el plan que anunciaron en campaña. Están llevando adelante el plan que anunciaron en campaña y eso incluye la balcanización de la República Argentina. ¿Sí? Yo tengo programas hechos con este título desde el día que asumió Javier Milei. Sé que hay mucha gente incrédula. Los yugoslavos nunca pensaron que podían llegar a balcanizar su país porque era un país muy próspero. Ahí está. Estuve en Kosovo el año pasado. Los sirios nunca pensaron que un país tan próspero como el suyo, donde había un nivel de respeto a la interreligiosidad y a las culturas, el país que tiene la primera capital del mundo como Damasco, iba a ser invadido y balcanizado. Y cuando pensamos eso, la lógica nos dice que la Argentina en muchos sentidos es el país más débil del mundo. Entre lo que tiene para robarle y la defensa, que ni siquiera hace falta una guerra. O sea, para sacarle todo a Ucrania hizo falta una guerra. Biden le hizo creer que iban a ser parte de la OTAN, que iban a ser parte de la Unión Europea, que maten a todos sus jóvenes y que se peleen con Rusia. Y ahora le están sacando a través de las corporaciones yanquis cada peso que le dieron en armamento que les tuvieron que comprar a ellos mismos en riquezas minerales que van a extraer de su territorio. En Argentina ni siquiera hizo falta una guerra. Hay un gobierno que trabaja para intereses extranjeros vinculados a Israel que está llevando adelante ese proyecto. Y mucha de la gente que me ve hablar en estos términos, lógicamente, salen a discrepar.
Y yo te diría, ¿vos creés que cuando Israel inició la ocupación de Palestina, ellos dijeron abiertamente que empezaban comprando tierras para llevar adelante una ocupación territorial como la que estamos viendo ahora? Esos viejos, que algunos todavía tienen memoria, porque acordate que eso no tiene nada de milenario, eso tiene apenas 75 años, o sea que un viejo de 80, que hay muchos, puede tener en su memoria lo que era la Palestina sin Israel, la totalidad de Palestina sin Israel. Y a nosotros nos toca ser ahora la sociedad de adultos que tiene que asumir la defensa de nuestro territorio. Seguramente a la mayoría le quedará más cómodo para mantener sus trabajos, para, si sos un artista o un cantante, hacerte el pelotudo, para mantenerte dentro de los circuitos comerciales, si sos un pseudo periodista, hacer de cuenta que esto tiene vínculos con teorías de la conspiración, para que todos mantengan el culo tibio sentado en un lugar donde le van a dar plata por hacerse los críticos en muchos sentidos, pero a la hora de hablar de la injerencia israelí en la República Argentina, quedarse callados. Porque todos y cada uno de los movimientos políticos en Argentina ya fueron penetrados en todo el sentido de la palabra, por la injerencia sionista en la República Argentina. Entonces nadie se anima a levantar la voz en ese sentido. Y la verdad es que son pocas las voces que están dispuestas a asumir los riesgos, no solamente de lo laboral, de denunciar este tipo de cosas, sino de explicarlo, compartirlo, como lo estamos haciendo ahora, que no lo hacemos por una ambición profesional periodística, sino por amor a nuestro país. No hay otra cosa que esté más allá de esto que decir, esta información que yo tengo la voy a compartir porque yo necesito que más compatriotas sepan de qué se tratan estas cosas que está diciendo este tipo, este engendro que se llama Demian Reidel. No es una cosa agarrada de los pelos, es una frase que se escapó de un proyecto que está en marcha. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de acciones, vamos a decir, nosotros podemos llegar a distinguir que tengan que ver con la historia de esto? Bueno, lo hemos hablado, hay varios programas que nosotros hemos hecho aquí en donde contamos el interés histórico del movimiento sionista internacional sobre la República Argentina. Perdón a los que ven mucho nuestro canal, esto lo han visto, pero yo lo voy a traer una vez más. Nada más que hoy voy a leer un pedazo, por lo menos un párrafo. A ver, ¿qué es esto que yo tengo acá? ¿Qué es lo que más les duele a los sionistas? Porque este panfleto que está escrito por Theodor Herz a fines del siglo XIX, que es el resultado del primer congreso sionista de Basilea en Suiza, Theodor Herz es como el publicista, ellos le dicen periodista, que puso en papel las ideas circundantes en Europa de esos judíos descendientes házaros, no semitas, que buscaban en el momento en que Europa se acomodaba en lo que es las identidades culturales y territoriales del afianzamiento de los Estados-nación. Bueno, los judíos que estaban en Europa del Este, muy poderosos, por cierto, económicamente, dijeron, nosotros también, nosotros queremos. Y ahí se abrió un gran debate de decir, bueno, vamos a ir a buscar un territorio, fines del siglo XIX, te digo, o sea, faltaban más de 40 años, 45 años para la Segunda Guerra Mundial, y lo digo por aquella gente que cree que lo que Hitler le hizo a los judíos en Alemania es lo que justifica la ocupación palestina. ¿Sí? Este proyecto se consolida a través de esto que te voy a compartir ahora, que es el libro El Estado Judío de Theodor Herz, en donde desarrollan una serie de teorías de todos los porqués. Theodor Herz, hay que decirlo también, toma una parte del argumento teórico que años antes había escrito en 1882 León Pinsker. Y León Pinsker escribió otro panfleto que se llamó Autoemancipación, en donde él
ya esbozaba esta idea de que los judíos del mundo necesitaban tener un Estado-nación. Y muy contrario a lo que mucha gente cree, León Pinsker desarrolla de una manera muy clara, te recomiendo que lo leas, Autoemancipación, lo podés encontrar en cualquier idioma, la recomendación de que la instalación del Estado judío no fuera en Palestina. No fuera en Palestina, para que ellos tuvieran más opciones. Y entonces dice, nuestra tierra santa, nuestra tierra prometida va a ser, palabras más, palabras menos, aquel lugar donde nosotros llevemos nuestros elementos sagrados. ¿Sí? La Biblia, el Torá, lo que sea de la liturgia judía. Pero no necesariamente Jerusalén y el río Jordán. ¿Sí? Las inmediaciones de lo que la Torá identifica como el antiguo lugar donde habían vivido los hebreos, ¿sí? 2000 años antes. Los semitas, de lo cual los házaros no tienen ninguna vinculación, vamos a decir, como trazabilidad genética, que a ellos les gusta decir, porque cuando alguien critica a Israel te aplican el protocolo, sos antisemita. Bueno, los creadores del sionismo no son semitas, no tienen vinculación, ¿sí? Semitas son los palestinos, que nunca se movieron de ahí. Y de hecho, bueno, tal vez es demasiada información para un solo día, pero déjame desarrollar esta idea también. Si los palestinos que están ahí son semitas, y lo digo en el marco de un absoluto respeto, y el profeta Mohammed nació aproximadamente entre el año 650, no me acuerdo ahora exactamente, después de Cristo, cuando se da lo que se conoce supuestamente como el Éxodo, el profeta no había nacido. Entonces, ¿qué religión monoteísta tenían hace 2000 años los palestinos que están hoy? No podían ser musulmanes porque el profeta Mohammed, que la paz sea con él y su familia, ni Jesús, ¿sí?, habían nacido. Eran judíos. Eran judíos. Los palestinos, hace 2000 años, que hoy son monoteístas o musulmanes o cristianos, son los antiguos semitas que nunca se fueron a ningún lado. Y aparecen unos impostores de Europa del Este en el siglo XIX a decir, nosotros vamos a ocupar aquella tierra prometida, e inventan este concepto de la teoría del retorno. Lo que pasa es que ni siquiera a los palestinos les gusta reconocer eso, porque es como ir en contra de sus actuales creencias. Pero la raíz histórica nos muestra de que esa es la realidad más obvia y clara, ¿sí? ¿Cómo va a aparecer un pueblo semítico ahí que nunca se fue, pero que son los palestinos? No esta corriente impuesta de colonizadores europeos como lo hubo en tantos lugares del mundo. Me extendí un poco con eso, perdón. Pero esto es lo que escribió Theodor Herz, ¿sí? Que sigue aquel concepto de León Pinsker que había escrito en 1882, Autoemancipación, y en esa línea Theodor Herz dejan claro, dice, ¿Palestina o Argentina? ¿Sí? Están los dos proyectos sobre la mesa. Y esto es lo que escribe Theodor Herz. Te leo un párrafo por lo menos. ¿Palestina o Argentina? ¿Cuál elegir? ¿Palestina o Argentina? La Society, ¿sí?, tomará lo que se le dé y hacia lo que se incline la opinión general del pueblo judío. ¿Qué es esto de la Society? Ellos formaban empresas, ¿sí?, para organizar lo que son los traslados de las personas vinculadas a la banca británica. La Society, que es este concepto que te estoy diciendo, reglamentará ambas cosas. Atención, y dicen, fines del siglo XIX, cuando apenas se esboza este concepto del Estado judío, la Argentina es, por naturaleza, uno de los países más ricos de la Tierra. Decime si no son, palabras más, palabras menos, los mismos conceptos que este gran pelotudo que se llama Damián Reidel está diciendo hoy aquí en Buenos Aires, ¿sí? Fíjate lo que dice, la Argentina es por naturaleza uno de los países más ricos de la Tierra, de superficie inmensa, población escasa y clima moderado. La República Argentina tendría el mayor interés en cedernos una parte de su territorio. ¿En serio?
¿Por qué dicen eso? Atención, eso tiene una lógica también. Porque ya se había dado en Argentina el genocidio indígena conocido como la campaña al desierto. Y en ese proyecto estaba planteado el proyecto de incorporación de colonos europeos. Y como estos tipos no eran unos árabes semitas que, con lo xenófobo que era el gobierno de Roca y todos los que vinieron después, iban a decir, no, árabes acá, o sea, pero estos eran rubios. Entonces vinieron estos házaros, si son judíos, no son judíos, les daba igual. Y organizaron esa primer corriente migratoria a través del Barón Hirsch, ¿sí? Los que viven en provincia de Buenos Aires saben que hay un pueblo ahí todavía. Y intentaron ese proyecto que no les salió de la manera que lo habían pensado, con el financiamiento de la banca británica, comprando tierras. Y bueno, la cosa no les fue tan fácil porque trajeron básicamente artesanos rusos a querer sembrar en lo agreste de las Pampas y las cosas no les salieron bien. Dicen, la República Argentina tendría el mayor interés en cedernos una parte de su territorio. A eso se refieren, ¿sí? Ellos tienen comunicación con el gobierno argentino. Pero dice, fíjate la palabra que usan, la actual infiltración de los judíos los ha disgustado. Te repito lo que escriben ellos, ¿sí? En lo que es el prócer de los israelíes, Theodor Herz. La actual infiltración de los judíos los ha disgustado. Naturalmente, habría que explicar a la Argentina la diferencia radical de la nueva emigración judía por lo que fue el fracaso de la anterior, que la gente pasó una hambruna tremenda, también acá en Argentina. En Rusia les decían, no, los vamos a cuidar de lo que es la impronta de los progromos del zar y ustedes vengan a Argentina. Claro, la gente vino acá y se moría de hambre. Hubo algunos incluso que llegaron a Argentina y buscaban volverse a Rusia. Bueno, esto es para recordar de que las cosas que están pasando tienen, ¿sí?, una connotación histórica, histérica a veces también, muy clara. Que lógicamente van a tratar de esconderte, van a tratar de decirte que se trata de teorías conspirativas, pero estos proyectos estuvieron y están siempre en marcha. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿por qué en Argentina fueron los dos atentados terroristas del 92 y del 94? ¿Por qué si está tan claro de que no hubo coches bombas, acá la justicia argentina nunca detuvo absolutamente a nadie? Porque esos atentados terroristas sirven para que el amedrentamiento sobre cualquier persona que critique a Israel se vea transferido en protocolos de lo que ellos tienen preparado como el antisemitismo para que nadie critique nada vinculado a Israel. Por eso los atentados fueron acá, en el 92 y en el 94. Son atentados de falsa bandera que llevó adelante la CIA y el Mossad, ¿sí? Pero acá todo el mundo se sigue haciendo el pelotudo, porque todos tienen miedo de decir las cosas como son, pero esa es la lógica. Lo peor que te pueden llegar a tratar de contar vinculado a esto son esos pseudoanalistas geopolíticos que te dicen, no, como Menem mandó 2 barquitos que eran insignificantes a la guerra del Golfo, esto fue una especie de vendetta del mundo islámico. Argentina no gravitó en la guerra del Golfo y no tenía nada que ver. Lo que sí buscaban era cortar, por ejemplo, el vínculo de cooperación nuclear entre Argentina y la República Islámica de Irán, ¿sí? Y cortar esa diplomacia que tenía desde hace tantos años, y hay que decir que lo lograron. Y en Argentina todos los medios corporativos están financiados directa o indirectamente por los intereses israelíes. Por eso no hay voces disidentes en los medios argentinos vinculados a estos temas. Entonces, el nivel de análisis que te dan los medios argentinos vinculado a esto es, mira lo que dijo, Milei vende patria. ¿Cómo puede tener un tipo que diga esas cosas? Pero esta es la otra parte que te están ocultando deliberadamente para que vos te falten elementos de análisis y entender los porqués de todo esto. Esto es un proyecto que no se trata de ahora, ¿sí? Que lleva más de 140 años y que está presente en este mismo momento. No quiero aburrirlos mucho más. Sé que por ahí es demasiada información, pero hay otra cosa que ha pasado, y lo he visto, esto sí, muy para mi sorpresa, vinculada
a gente supuestamente de la causa palestina vinculados a la embajada palestina en la República Argentina. Más complicado todavía, que básicamente me empezaron a atacar desde hace 2 o 3 meses en una articulación que uno puede ver claramente, alguna de esas la hemos tratado esta semana, en donde dicen, palabras más, palabras menos, Sebastián Salgado promociona las teorías conspiranoicas de los intereses israelíes en la Patagonia Argentina. Bueno, primero quiero decirte que vengo de la Patagonia y vengo de ver todo lo que hay vinculado al paso de los mochileros israelíes, de qué manera se intenta estigmatizar al pueblo mapuche vinculado a esto de los incendios, y la estructura, la verdad que es bastante fácil de entender. Milei asume, deroga la ley de bosques y la ley de tierras, con un decreto que las deja congeladas, por lo menos con eso les alcanza. Queman los bosques cercanos a los cursos de agua, acusan a los mapuches de estar quemando sus propias tierras o algo así, hacen allanamientos, sobre todo, por ejemplo, el gobernador Torres, que trabaja para Israel directamente, y los acusa a ellos para ir haciendo lo que este tipo, Damian Reidel, necesitan que hagan, desalojando las tierras de personas que, sean mapuches o no sean mapuches, desde mi perspectiva, y espero no ofender a nadie, para mí son argentinos y argentinas, ¿sí? Sé que hay mapuches que no se reconocen argentinos o argentinas, pero estando en este territorio tienen todos los mismos derechos que cualquiera de nosotros y nosotras. Y en ese sentido quiero mostrarte también un par de elementos que me han llamado un poco la atención, que tiene que ver con esto. Fíjate vos, por ejemplo, en las últimas semanas, este es el gobernador de la provincia de Chubut que ordenó allanamientos de montaje contra el pueblo mapuche, 12 de manera conjunta, violentando niñeces, viejos, implantándole elementos. Imagínate vos, si acá en Plaza de Mayo, la semana pasada, vemos un policía tirar una pistola en el medio de la plaza, que fue tan evidente que después les dio vergüenza a ellos decir que había armas tiradas ahí, porque se ve al poli tirándola. Si vemos que dejan un patrullero abierto para ver quién lo prende fuego, quién le hace daño, para usarlo de justificación. Si le pegan un cuetazo con un lanzagranadas a un compañero fotógrafo que está peleando por su vida y dicen que es un terrorista por poco, ¿qué no harán en los LOF y las comunidades mapuches donde pueden hacer lo que se les ocurra sin que nadie pueda verlos? Es un nivel de impunidad tremendo en donde las propias familias ya no saben qué hacer, las familias mapuches, porque si sale uno de la casa siente que deja a su esposo, a su esposa, a sus hijos solos, tienen miedo de caminar por ahí porque andan camionetas sin identificación. Y entonces algunos sindicatos de la provincia de Chubut se han solidarizado, por ejemplo, denunciando la presencia de la empresa Mekorot en Chubut, que es parte del proyecto de ocupación sionista para la Patagonia. Por eso, a este tipo que le dicen, allá le dicen el presidente de la Patagonia, y que en ese grupo de mierda que se llama las Provincias Unidas del Sur, si te fijas, la simbología de ellos es la misma simbología de la Daya. La simbología, el símbolo de las Provincias Unidas del Sur es el mismo símbolo de la Daya, con esa punta, con esa estrella de 6 puntas. Mirá de qué manera se refiere el gobernador Torres a los docentes que lo denuncian por pagar los servicios de la empresa Mekorot. Él siempre miente y dice que es para una cosa, pero Mekorot está realizando muchas tareas en la provincia de Chubut. Mirá. Bandera palestina, váyanse a Franja de Gaza, acá no los queremos, déjense de discutir pavadas. Bueno, la verdad que no tengo ganas de ponerlo todo porque es un tipo muy, muy desagradable. Pero básicamente le dice a los docentes, váyanse a la Franja de Gaza, el lugar donde la gente está siendo acribillada, asesinada todos los días, incluso en este proceso que sería una especie de proceso de paz.
le dice a los docentes argentinos, si ustedes me critican a mí por traer a Mecorot acá, váyanse a la Franja de Gaza. Y tiene ahí un círculo de focas que lo aplauden cuando, acuérdense, o sea que esto también está quedando registrado, de que ustedes están aplaudiendo y amenazando a los docentes de la provincia de Chubut con que les va a pasar lo mismo que le pasa a los habitantes de la Franja de Gaza, porque en definitiva lo que están diciendo es eso, si le están diciendo váyanse para allá, aguántense los bombardeos que le están tirando los socios de este, que son los israelíes, que utilizan la cobarde distancia porque ni se animan a enfrentarse con las fuerzas de resistencia de Hamas, pero sí utilizan la aviación para bombardear hospitales, albergues, como la semana pasada mataron a 200 niños y niñas en estos días que acaban de pasar. Y esto es parte de la realidad en la República Argentina. Y, digamos, ¿cuál es, digamos, el nivel de el presidente de la República Argentina vinculado a lo que puede llegar a ser el conocimiento de las estrategias de defensa y sobre todo del legado de nuestros próceres? Porque yo respeto mucho la historia de todos los pueblos de América Latina, pero como nuestros próceres, o sea, cuando uno ve la gesta de San Martín, cuando uno ve la gesta de Belgrano, de Moreno, de Bullard, que mucha gente no conoce, de qué manera él navegó una vez que Argentina se independizó, llevando el estandarte argentino. Por eso hay muchos países hermanos de América Central que tienen la bandera muy parecida a la nuestra, ¿no? Porque era la bandera de un país avanzado y ya independizado que les mostraba un camino del propio William Brown, de cómo expulsamos a los británicos en esas dos invasiones. Y este Peluca no sabe el nombre del general San Martín. Se equivoca el nombre del general San Martín en un acto protocolario. Míralo. Concebida para ser una fuerza de élite desde su origen, el regimiento de granaderos profesionalizó a lo que por aquel entonces era un ejército de pocos años y además formó en valores a cada uno de sus integrantes. Esto resultó fundamental para alcanzar el éxito en la campaña libertadora del general don Juan José de San Martín. No sabe el nombre del general San Martín. Es nuestra culpa, asumámoslo. Es nuestra culpa tener un tipo como estos en la Casa Rosada. Es nuestra responsabilidad sacarlo de ahí. ¿Sí? Yo lo decía el otro día, el presidente Ibrahim Traoré en Burkina Faso retoma una frase de Tomás Sankara, asesinado, ese presidente panafricanista que marcó el camino de la unidad de su continente, pero sobre todo el camino de la independencia y la descolonización en lo que antes era Alto Volta y que hoy se llama todavía Burkina Faso, y dice: aquellos pueblos o personas que no estén dispuestos a llevar adelante el sacrificio de la emancipación y la libertad merecen seguir siendo esclavos. Hay que ver nosotros dónde quedamos parados en todo eso. Porque nos lo refriegan en la cara de una manera tan alevosa de que, bueno, es ya decisión de cada quien hacerse el pelotudo con lo que está pasando o ser parte del cambio de la realidad que estamos viviendo, porque fíjate que lo que nos quieren decir ahora cuando se están haciendo las marchas, que nos tiran gas y toda la cosa, nos dicen, no, bueno, ahora esto es la democracia. Entonces nos quieren hacer creer que esto que están llevando adelante con este proyecto es un proceso democrático, y entonces cualquier cosa que proponga, por ejemplo, como deberíamos estar haciendo todos, juicio político a Milei, por tantos temas que hay pendientes, el de la criptomoneda es uno, pero hay muchos temas más, por insanía, por tantos. Bueno, ¿realmente lo estamos llevando adelante o simplemente mañana, que es 24, se va a marchar por lo que pasó en la década del 70 y nos vamos a hacer los pelotudos por lo que está pasando ahora? Esa es parte de la realidad y la responsabilidad que nos toca
como adultos responsables, que a alguna gente le gusta decir en este contexto, a quienes, bueno, nos toca vivir, padecer, pero que al mismo tiempo amamos a nuestro país y no vamos a pasar indiferentes por este momento que estamos viviendo. Yo te decía que esta semana, bueno, me tocó mostrar a alguna gente que se dice vinculada a la causa palestina, a la embajada palestina, y que cuando yo digo todo este tipo de cosas que evidencian parte de un proyecto sionista contra nuestro país, puede ser o no solamente en la Patagonia, yo en ningún momento dije eso, creo que hay un país tomado por el sionismo entero en este momento, ellos pueden decidir si quieren lo cortan en el paralelo 42 o si quieren lo cortan en Tucumán, ¿sí? Y para mi sorpresa, mucha gente vinculada a la embajada palestina en Argentina empezaron a decirme que estas teorías son conspiranoicas y que yo retomo un concepto de la década del 70 que es el Plan Andinia. La verdad que es la primera vez que digo esa palabra en mis vivos, el Plan Andinia. Sé que es algo de lo cual circulan muchas versiones y demás. Yo hasta ahora nunca lo he utilizado porque no siento que sea un recurso válido para tener en cuenta alguna de las cosas que estamos viendo, pero bueno, conozco de primera mano que estos grupos vinculados a la embajada palestina parecen más molestos por estos informes que yo hago y salen a defender, no sé, intereses israelíes, aparentemente, porque en ningún momento esta cosa que es parte de un proyecto colonizador y balcanizador en la República Argentina está entendido como un proyecto religioso. Sí utilizan a la religión, como sí lo hicieron en Palestina, como parte de la excusa del proceso colonizador de esa gente enferma que se creen a sí mismos que son los elegidos de Dios. No sé, será de Satán, pero obviamente no va a haber un pueblo elegido de Dios. O sea, o nosotros como raza humana tengamos el credo que tengamos, nos reconocemos como parte de este planeta, pero imagínate si hay algunos humanos que se creen por encima de los otros, eso es precisamente lo que los nazis pensaron y que por eso llevaron adelante el horror que nosotros conocimos durante el proceso de la Segunda Guerra Mundial. Pero la verdad es que hasta ahora yo nunca lo había utilizado, pero me dicen que yo intento imponer ese relato del Plan Andinia. El Plan Andinia es un proyecto del cual se hablaba en la década del 70. Hay algunos que dicen que está fomentado por los hijos de Adolf Eichmann. Pues si estás fuera de Argentina y no te acordás o te suena este concepto de Adolf Eichmann. Bueno, Adolf Eichmann fue el ideólogo de la logística de los trenes, entre otras cosas, que llevaban a los judíos, a los comunistas, y bueno, la gente que fue asesinada en los campos de concentración nazis, a través de esos circuitos de trenes. Todo eso fue ideado por Adolf Eichmann y por lo tanto era un altísimo jerarca nazi. ¿Cómo aprendió Adolf Eichmann de esa logística de traslado de judíos? Bueno, es porque era uno de los socios más cercanos del movimiento sionista alemán. El movimiento sionista alemán y Hitler eran parte de un mismo proyecto en el cual los dos estaban de acuerdo en tratar de llevar la mayor cantidad de alemanes judíos a Palestina. ¿Sí? Tal era así que se llevó adelante un pacto entre el sionismo alemán y el gobierno de Hitler que se llamó el Acuerdo Haavara, con H, con B corta, con doble A, Haavara, búscalo, en el cual directamente Hitler mandaba a sus emisarios para llevar adelante ese proyecto que les obligaba a las familias judías alemanas a dejar parte de su dinero. Entonces las familias judías fueron como los primeros financistas del nazismo en Alemania y se iban a vivir a Palestina. Algunos terminaban yéndose a otros países, pero el proyecto de los nazis y los sionistas alemanes era eso. La persona que estuvo
con presencia física en Palestina, coordinando esos viajes en barco de judíos alemanes, fue Adolf Eichmann. Por eso él conocía la logística de cómo trasladar personas. Primero lo hizo en barcos hacia Palestina y después lo hizo en trenes hacia los campos de concentración, para lo que después conocimos, que se conoce hoy con ese concepto que es el Holocausto. Palabra que significa sacrificio. Habría que pensar qué sacrificio es ese. Adolf Eichmann, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se viene a la República Argentina, con un nivel de pactos entre ellos, sionistas y nazis, que Adolf Eichmann trabajaba para la Mercedes-Benz. O sea, el primer lugar donde vos vas a ir a buscar a un jerarca nazi en la República Argentina es en la Mercedes-Benz. Ahí trabajaba Adolf Eichmann. Nunca estuvo escondido de nada. Los hijos de Eichmann iban a la escuela en Buenos Aires con el apellido Eichmann. No había escondite, eran todos arreglos que ellos tenían. Ahora, durante el gobierno de Frondizi, viene el Mossad, lo capturan, creo que Wiesenthal estaba a cargo de esa operación, sin pedir permiso al gobierno de Frondizi, lo secuestran, se lo llevan a Israel, dicen, este tipo hizo esto, esto y esto, lo cual era, desde mi punto de vista, todo verdad, lo cuelgan y lo matan. Bueno, perfecto. ¿Por qué tanto interés en terminar con la vida de Eichmann? Porque Eichmann era el cabo suelto que ellos tenían del acuerdo Havara, ¿sí? Que mostraba la complicidad entre sionistas y nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces dicen después, una vez que Eichmann es asesinado, ahorcado, sentenciado, lo que ustedes quieran, los hijos de Eichmann retoman ese concepto de un proyecto nacional socialista en la República Argentina y promueven estas teorías vinculadas a lo que se conoce como el Plan Andinia. Y después lo retoma otra persona más que también intentan vincularla con planes conspirativos e incluso esotéricos y demás. Entonces, la verdad que yo hasta ahora no lo había usado para ningún trabajo, pero se habla tanto de eso que es también un panfleto corto, como el Autoemancipación de Theodor Pinsker, de León Pinsker, de 1882, que estando acá, y ya que me dicen que yo promuevo el plan Andinia, cosa que nunca había mencionado hasta ahora, te voy a leer una parte por lo menos, y vamos a ver de qué se trata eso. Escrito en la década del 70, por eso muchos lo vinculan a la dictadura militar. A ver si aparece. No sé si, a ver si se ve acá algo. Sí, creo que se ve. Bueno, yo te voy a leer un pedazo por lo menos de lo que dice acá, de lo que se trató el Plan Andinia. Vos verás si te parece que algo de lo que acá se dice tiene que ver o no con la realidad de hoy. Yo la verdad que hasta ahora nunca lo utilicé. Ahora, pero sí voy a la Patagonia y veo los soldados israelíes. Sí voy a la Patagonia y veo que se están vendiendo extensiones enormes a personas en medios israelíes. ¿Sí? Sumado a las cosas que estuvimos hablando acá antes, bueno, creo que amerita por lo menos una pequeña investigación periodística como la que estamos haciendo. El Plan Andinia, por Aurelio Salairal, ¿sí? A esta persona la acusan de que, bueno, era así como muy esotérica y que investigaba cosas sin sentido y no sé qué. Fragmento de la obra de los protocolos de los sabios de Sion, que era también algo que apareció en la etapa rusa, de lo cual el sionismo dice, fue un plan del zar ruso para inventar conspiraciones sobre los planes de los judíos. Y, bueno, hay gente que dice, la inteligencia del zar de Rusia no daba para tanto, y es interesante ver algunas de las cosas que se planteaban en los protocolos de los sabios de Sion. Lo cierto es que esta versión es del año 1972 de Argentina, ¿sí? Plan Andinia. Leamos unos párrafos, a ver de qué se trata esa historia. Ampliando, te confirmo que estoy leyendo esto de Aurelio Salairal, de 1972.
Ampliando la información transcripta sobre el Plan Andinia, damos a conocer mayores detalles del mismo para el análisis y conocimiento de los lectores argentinos. El 23 de marzo de 1969, de 21 a 23 horas, se realizó en la sede del templo israelita de Paso 423 en Buenos Aires una reunión de judíos askenazis presidida por el rabino Gordon del Cajal de Nueva York. Una infidencia, dicen, incomprobable, de uno de los presentes ha permitido conocer el tema de la conferencia que versaba sobre la República Argentina y el Plan Andinia. El rabino Gordon, que en ese año de 1971 ha estado nuevamente en nuestra patria, comenzó destacando la calidad de la concurrencia absolutamente seleccionada y la fundamental importancia del tema a tratar. En efecto, de su capacidad de acción dependía la ejecución del plan, cuyo fracaso no se admitía, pues tanto Israel como la diáspora estaban pendientes de ese éxito o ese fracaso que podía convertirse en la gloria o en la penuria judía, ya que en el presente y el futuro próximo la solidez de la estabilidad del Estado de Israel podía ser conmovida y para tal emergencia habría que asegurar un territorio de porvenir para el pueblo judío del mundo. Bueno, pensemos en lo que decía este asesor de Milei, ¿no? Donde trasladar su poder y su fuerza para desde allí iniciar los pasos necesarios para recuperar la tierra histórica, si fuera necesario, provocando una hecatombe mundial. No sé qué querrán decir con hecatombe. Y añadió, ahora, hermanos míos, entre comillas, supuestamente lo que dijo este rabino en esa reunión de Buenos Aires de 1971. Quiero deciros que la situación puede tomarse muy crítica para el mundo judío en fecha no muy lejana, si no logramos prevenir y asegurar el futuro. Todos vosotros conocéis el plan de nuestro gran profeta Theodor Herzl, que te acabo de leer, ¿no? Palestina o Argentina. El Estado judío en el que planificó la creación de dos Estados judíos, uno en Palestina y otro en Argentina, y que en 50 años tendríamos uno constituido. Aunque en su tiempo fue denominado el sueño de Herzl, hoy nosotros y el mundo somos testigos de la realización de ese sueño. En efecto, desde octubre de 1897 hasta mayo de 1948, 50 años y meses, el Estado judío quedó constituido. ¿Sí? La ocupación palestina. Declarando su independencia con el asombro del mundo entero. Eso es cierto. O sea, hoy naturalizamos la ocupación de Palestina, pero hace 80 años era algo impensado. La aparición de Herzl no fue más que la aparición del Mesías para todos los judíos sionistas del mundo. Sus planes quedaron comprobados. No fueron sueños, sino realidades, quedando por realizar la segunda parte que ellos denominan Plan Andinia. ¿Sí? Si Palestina ha sido realizada con el sacrificio y la capacidad judía de aquellas tierras, queda ahora por demostrar lo mismo de la judeidad argentina, numerosa y selecta. La descripción de todas las bonanzas de la tierra de promisión, como llama Herzl a la Argentina, les dirá que tampoco fueron sueños, son realidades absolutas comprobadas por comisiones técnico-científicas. Comillas, siguen. Argentina es la tierra más rica del mundo, superficie extensa y población escasa. La diversidad de su clima que oscila en el Ártico trópico, es decir, en el Ártico, del Ártico al trópico, es decir, de menos 60 grados a más 60 grados, con su escala intermedia. Es la más apta para nuestro pueblo, ya que lo podemos alojar todo el acuerdo en su procedencia, ya sea de Siberia o de África del Norte, como diciendo, ahí podemos meter todo lo que querramos, venga de donde venga, de Siberia o África del Norte. Teniendo en cuenta la fertilidad del suelo y la variedad de su clima, podemos afirmar que la Argentina es apta para producir cualquier planta del mundo, con las ventajas incalculables que de ello resultaría en cuanto a la explotación ganadera, no es necesario hacer referencia. Como diciendo, ya sabemos que en Argentina las vacas se crían solas. Esa superproducción de alimentos y derivados y la existencia de la Antártida, dicen, gigantesca ladera natural donde puede acumularse la producción de años y más años, nos convertiría en la despensa del mundo sin arriesgar un solo grano. Si agregamos a esto el espíritu y el genio judío, habrían comprendido las enormes ventajas que significarán para lograr el control del mundo, regulándolo de acuerdo a nuestras conveniencias. La enorme riqueza del suelo argentino, especialmente en la zona cordillerana, es infinita. No hay mineral existente en el mundo que no haya en Argentina. Y casi sin explotar,
gracias a los buenos oficios de nuestros hermanos. Siguen las comillas, ¿eh? Ubicación estratégica. Argentina es el país más estratégicamente ubicado del mundo, alejada miles y miles de kilómetros de los futuros frentes de grandes contiendas mundiales. Algo parecido me pareció escuchar hoy. En esos miles de kilómetros se pueden escalonar defensas tras defensas, haciendo prácticamente imposible el ataque a su territorio. Estimando que con los adelantos modernos con que cuenta la guerra, se puede atacar el territorio argentino. Una gran extensión está circundada por la cordillera de los Andes. Ahora bien, algunas cosas que vi que, bueno, parecen medias difíciles de llevar adelante. Bajo cuyo suelo pueden construirse más ciudades y alojar en ellas, si fuera necesario, a todo nuestro pueblo, instalando nuestras industrias pesadas, las livianas y hasta las de consumo, manteniéndose en ellas por años, por ser inexpugnables hasta para la misma bomba atómica. Calculando la magnitud de las futuras acciones bélicas y sus características, no podemos dejar de considerar que el Canal de Panamá será volado en los primeros momentos de la contienda. Así, la llave de unión de los dos océanos quedará en nuestras manos. Con esta brevísima descripción, vosotros habréis comprendido y estimado las inmensas posibilidades judías que lleva involucrada la ejecución del Plan Andinia y la consecuente responsabilidad de la judeidad argentina en su realización. El plan en sí es muy sencillo, pero es compleja su ejecución porque deberá ajustarse a las circunstancias que ahora analizaremos concretamente. A ver, leo un poquito más. Teniendo en cuenta las consideraciones previas del Dr. Hertz al iniciar su plan, haciendo citas concretas del derecho internacional existente y su aplicación, en este caso, recomiendo su minucioso estudio. Debo advertirlos que no puede ni debe haber errores en su ejecución. Estamos viendo cada vez con mayor frecuencia que nuevas naciones surgen en el concierto mundial. Para que ello ocurra, debe existir un motivo. Si ese motivo no existe, hay que crearlo. Para crearlo es necesario planificar, organizar y preparar su ejecución. ¿Sí? Me pareció escuchar a Milei diciendo Argentina del Norte y Argentina del Sur, buscando. ¿Sí? Si no existe un motivo, hay que crear el motivo. No habrá oportunidad más propicia que la actual. Todo, absolutamente todo, dependerá de la habilidad judía en esta emergencia. Estamos viendo que en este momento el motivo determinante, ese motivo determinante no existe. Para crearlo, la situación nos favorece, dice. Dice este texto de este autor, ¿no? Solo queda, en principio, profundizar el caos ya existente. 1971. Fomentar la confusión, intensificar la corrupción, especialmente en el campo político, administrativo, cultural, económico y social. Leo de vuelta esa parte. Solo queda, en principio, profundizar el caos ya existente, fomentar la confusión, intensificar la corrupción, especialmente en el campo político, administrativo, cultural, económico y social. Como que ese concepto de la Argentina inviable me recuerda algo de esta época. Siguen las comillas, ¿eh? En el campo económico debemos acrecentar la corrupción administrativa e ilegal, fomentar y profundizar el agio y la especulación, llevar la miseria y la injusticia a sus últimos extremos, especialmente en los pueblos comprendidos dentro de la zona andina, provocando desde la capital federal el arrasamiento de los derechos federales de las provincias. ¿Sí? Después se crean las Provincias Unidas del Sur diciendo que son como una especie de oposición a Buenos Aires, pero son del mismo grupo que Milei. Reprimir con violencia todo acto que signifique reacción o acción de autodefensa por parte del pueblo. Esto lo vi también en el Donbass cuando las fuerzas neonazis de Zelensky intentaron imponerle, ¿no? En estas violentas represiones es de primerísima necesidad que sean utilizadas tropas de las Fuerzas Armadas, especialmente del Ejército,
porque eso producirá el enfrentamiento con el pueblo, o sea, enfrentar al ejército argentino con su propio pueblo, llevándolo al desprestigio. La marcha que se va a hacer en pocas horas es básicamente contra el gobierno militar, pero lo que generaron, ¿no?, esas fuerzas castrenses, generando 30.000 desaparecidos en nuestro país. Un profundo proceso de desintegración al que serán sometidas por vía del gobierno, provocando sucesivos enfrentamientos en sus senos, con lo que se logrará la caotización de sus cuadros y la corrupción de su disciplina, llegando así al más mínimo nivel de rendimiento y eficacia. Es fundamental que la opinión pública y todas sus fuentes de difusión estén en vuestras manos, que la judeidad vaya copando las calles paulatinamente, ofreciendo luchas. Apresurar el movimiento socialista comunista y organizar sin demora sus fuerzas. Hay que lograr la integración del movimiento peronista a nuestro socialismo. Hay que lograr la integración del movimiento peronista a nuestro socialismo por cualquier medio. O sea, Perón ni siquiera había regresado al país cuando esto se publicó, se compartió, no sé. Desencadenando al mismo tiempo una violenta represión y persecución contra el mismo. Estas últimas medidas se llevarán a cabo desde el más alto nivel gubernamental. Como es sabido, la corrupción, la miseria, la injusticia, la represión violenta engendran el odio y la reacción. El odio y la reacción engendran la desesperación. Esta engendra la determinación de luchar, de venganzas y de acción, sin reparar contra quién ni en las consecuencias. Entonces, todos vuestros trabajos convergerán en estos objetivos, regulando paulativamente con el tiempo. Es esto: la injusticia, el hambre, la miseria, la corrupción, la persecución y la cárcel, el arrasamiento de los derechos de las provincias involucradas, con derivación en todo el territorio del país. Entonces, mis hermanos, aquí están los factores determinantes para que esos pueblos y esas provincias, cansadas y hastiadas de tantas indignidades y de las más espantosas miserias, llevadas a sus últimas, perdón que me pase acá un poquito, consecuencias, tomarán en conjunta la más tremenda determinación: romper todo vínculo con el gobierno federal, proclamar su independencia como una nación libre y soberana y solicitar de inmediato a las organizaciones mundiales su reconocimiento como tal. Reconocida por ellos y por las 4 grandes potencias mundiales, ¿sí?, las 4 grandes potencias mundiales, Andinia ya estaría definitivamente constituida y su soberanía asegurada. La Argentina estaría imposibilitada de recuperar las provincias perdidas porque, y acá parece que da una serie de detalles enumerados. ¿Por qué Argentina no podría recuperar las provincias perdidas? 1. El pueblo argentino estará sumida en la más espantosa confusión. Su economía desquiciada. Con la amputación del territorio con la mayor riqueza mineral, Argentina habrá quedado convertida en simple campo de pastoreo. No tendrá que ofrecer para obtener créditos o ayudas de los bancos mundiales. O sea, vaca muerta queda en la Patagonia. Quedará sin abastecimiento ni reservas de combustibles. Todos sus centros de producción estarán dentro de los límites de Andinia. Será bloqueado todo intento de abastecimiento exterior. Sus Fuerzas Armadas actualmente, esto fue publicado en el 71, cuentan con una provisión de combustible para 2 jornadas. Estarán imposibilitados de trasladarse y operar contra Andinia. Bueno, terminamos leyendo. En el supuesto caso que, no obstante estos inconvenientes, lograra Argentina organizar su deficiente ejército y con él pretenda invadir Andinia,
no podrá hacerlo porque estaría atacando a una nueva nación, libre e independiente, reconocida internacionalmente como tal. Esto dará lugar a que las Fuerzas Armadas Internacionales desembarquen y tomen posición en defensa de las fronteras de esta nueva nación de acuerdo a tratados internacionales existentes. Con esto, Andinia será definitivamente constituida y su soberanía asegurada. Como habéis visto, la misión que vosotros tenéis el honor de realizar es compleja y de extraordinaria importancia. Esto requiere ingenio y audacia para su realización, y os diré que tanto yo como la judeidad del mundo entero, en especial Israel, estamos seguros del éxito porque ingenio y audacia son sinónimos de ser judío. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. Cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente.